Cámaras espía vienen en muchos tipos de modelo, como conocemos, vienen en lámparas, enchufe, cargadores, teléfonos, osito de peluche y cientos de diferentes cosas. Y la idea es que siempre me gusta traer esos tipos de cámara para que ustedes puedan ver o tener alguna idea si tienen que hacer algo como muy especial para grabar. Esta vez te traigo una cámara que viene en un cargador, en una batería o llamado power bank para poder cargar cualquier sistema electrónico de 5 volts, ya sea teléfono. La batería es funcional 100%, me permite cargar teléfono, tiene linterna y por supuesto de este lado la cámara. Veamos cómo funciona. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Darío y esto es MediaBugs NT. Como siempre traemos lo último de tecnología y esta vez, como les dije, lo que traemos es estas cámaras espía. Bueno, 10.000 mAh, bastante potente. Dije que era funcional, quiere decir que no es... ¿Por qué digo funcional? Porque ustedes han visto otros videos que tenemos relojes de pulsera que saca video foto, pero tiene números que son de mentira, no es funcional. Si lo quieren ver, les dejo el link abajo de este video y ahora mismo aparece ahí arriba porque está interesantísimo. Bueno, acá tenemos los 5 volts que me permite cargar cualquier tipo de sistema hoy de 5 volts, que 5 volts es prácticamente estándar en todo, desde linterna hasta teléfono. USB tipo A. Tenemos USB N, el IN, que viene a ser en USB tipo C, eso solamente para carga. De otro lado tenemos uno que dice USB, ese me permite, que es micro USB, que me permite conectar a la computadora. ¿Y para qué? Bueno, para poder transferir las fotos más fácil. Cuando vos lo enchufás, sea como un Mac, Windows, Linux, lo detecta como un disco y vos podés agarrar ahora y mover los files de un lado para el otro. La otra manera, y ahí viene a lo que viene con esto, viene en esta caja. Por supuesto, las instrucciones más o menos claras, pero hoy con el video vas a aprenderlo mejor, si no te va a costar un ratito entender esto. Viene con dos cables USB, como dije, en micro USB, que te va a servir para la computadora, no para cargarlo. Para cargarlo, esto es para resetearlo, no hace falta decir que en otro modelo tenía con este sistema, no hace falta más. Y esta es la otra manera que podemos poner las fotos en la computadora. Lo que tiene la manera USB es que hace fácil, no tienes que estar sacando memoria, pero si no, agarras esto, pones la memoria acá, lo que llaman el thumb drive o coso de uña, entonces vas y lo pones en la computadora y listo. Veamos, tiene linterna bastante potente, dijimos que teníamos 10 mAh, apretamos unos 2 minutos y se prende, apretamos y se apaga. Del otro lado me indica la cantidad de baterías, apretamos un segundito acá, me indica del 25 al 100%. Recuerde, lo que tiene que tardar un poco para cargar, yo diría que para tener una carga completa como 4 horas, tarda. Entonces, de este lado dijimos esto, de este lado que les voy a explicar cómo funciona para comenzar la cámara y para resetear la batería. En caso, no sé, que la cámara se congele, apretan acá un par de segundos y reseteamos la batería. Más bien la cámara o el sistema de chip que tiene para eso. De este lado abrimos para acá, tenemos la memoria 64 GB y podemos expandir hasta 128, pero ya viene con 64 desde la manufactura. Tenemos un pequeño interruptor, 2 y 1, el número 2 es grabar continuamente sin parar y el número 1 es grabar con forma de espera. Veamos las diferencias. La manera de número 2 graba en bloques de 5 minutos continuos. Va a grabar 5 minutos y continúa. Si harías, lo pondrías en un software y los pegás, nunca pararía. Mostraría como si fuera un video entero de 1 hora. ¿Cuánto tiempo va a grabar? Bueno, ahí hice un cálculo ahí y aproximadamente 9 horas y media de video tenés en 64 GB. Si sería 128, podemos duplicar un poquito menos de 20 horas. ¿Cuánto dura la cámara? Bueno, por las instrucciones, no he hecho la prueba, yo digo por las instrucciones, debería durar unas 50 horas. Pero unas 50 horas, y me aseguro que 50 horas en modo de espera. ¿Cómo funciona el modo de espera? Muy fácil, lo dejas ahí, alguien pasa, detecta, y la espera que yo graba aproximadamente 40 segundos. Quiere decir que si alguien pasa, va a grabar por unos 40 segundos y automáticamente se vuelve a esperar, tranquila, no gasta nada de energía. Cuando alguien pasa de nuevo, vuelve de vuelta a grabar. Si alguien pasaría continuamente, va a ser bloques de 5 minutos. 5, 5, 5. Más gente pasa, más rápido se gasta la batería. 250 horas. ¿Cuánto duraría ahora con 10 mAh
que esté grabando continuamente. Y yo creo que es fácil, podés pasarte más de 10 horas, inclusive podría llegar a ser 24 horas que da de batería. Por supuesto que si vas a grabar algo que necesitas, yo lo necesito, que tal vez no sé si va a pasar hoy, pero quiero agarrar que pase algo mañana. Bueno, mi recomendación siempre que la pongas con electricidad y la dejes cargando como si estarías cargando cualquier otra batería, si querés que funcione continuamente. Si hacemos sistema de loop, de lupeo, eso va a estar aproximadamente 10 horas, 9 horas y media. Una vez que llegó a las 9 horas y media, va a borrar el primer video que grabó en la primera hora o el primer video que grabó al principio de las 9 horas. Y así que para que se borre todo, tienen que pasar al final de otras 9 horas. A la número 20 horas, prácticamente ya desaparecieron todos los videos, incluyendo el último que se está grabando, ¿no? Para que tengan una idea. Una cosa que es bueno es que uno puede dejarlo de cualquier manera apoyado y ya empieza a grabar. Recuerden que si se pasan tocándolo con la mano, va a grabar el sonido de la mano. Tiene el micrófono adentro, me gustaría que hubiera tenido un agujerito. Igual tiene bastante bien el volumen. Lo genial que tiene también que detecta el estado de la batería. Es decir, si está pata para abajo, pata arriba, como quieran llamar. Si yo lo estoy grabando de esta manera y por alguna razón yo agarré y lo tengo en la mano y la di vuelta, no importa. Van a ver luego el video de muestra, se cambia. Eso me pareció genial. Igualmente se cambiaría, podemos tirarlo en algún software, pero no todo el mundo tiene software para editar. Entonces te viene fácil. Entonces si alguien lo apoya o alguien lo mira, bueno, en realidad, decime, te das cuenta que tal vez esto si mirás puedes decir que hay una cámara, pero si no, no te das cuenta para nada. Esa era la pura realidad. ¿Qué vamos a hacer ahora? Te quiero mostrar el experimento, quiero mostrar los videos, así vos podés tomar tu propia conclusión. ¿Qué tal te parece esto? Pero antes de irme ahí, como siempre les pido para dar una ayuda al canal, lo único que pido es un like, comentario, si quieren compartir a los amigos, porque es la manera que YouTube mira, oh, bueno, este lo está mirando. Entonces, para ayudar un poquito el canal, pongan un like, dejen un comentario que les pareció la batería. Muy importante, es la mejor manera que pueden ayudar al canal, que siempre traigo todos estos productos, especialmente, ¿no?, para usted, para mostrarle todo lo que hay nuevo en tecnología. ¿Qué vamos a hacer ahora? Veamos el resultado de la prueba que hemos hecho con esta cámara tipo batería. Ok, ahora probamos la cámara espía en la batería. Distancia, estamos casi como 1,5 metros, casi como 6 pies de distancia. Recuerden que tengo que tener una distancia buena para que podamos ver si no estamos muy cerca de la persona. Y cada resolución está más o menos bien, no por ser una cámara tan pequeña. Bueno, ahora vamos a probar la resolución nocturna con la visión nocturna. Han visto ustedes el video. Recuerden que tienen que tenerlo bastante lejos. Yo digo que mínimo tienen que tenerlo por lo menos 2 o 3 pies, si no van a tener. Si pones la cámara acá, lo tenés acá al frente de la cámara. Si necesitan grabar algo, distancia siempre es bueno. Volumen es bueno. Si usted piensa que necesitan darle más volumen, entonces le va a tocar tirar algún software que le levante el volumen. Eso es bastante bien. La visión nocturna bien. No es súper limpio, lo que sea. Le dicen HD. Pero bueno, no. Hace lo que tiene que hacer. ¿Qué es? Una cámara espía. Como siempre, para poder conseguir este tipo de cámara espía, o más bien batería espía, si queremos llamarla, yo llamaría bien batería espía. Los links están abajo de este video.